Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a todos. Como ya saben, mi nombre es Cristian Ruiz, Master Trader de Fénix Inversiones. Y el día de hoy, antes de empezar a grabar, estaba hablando con nuestros compañeros y han formulado dos preguntas muy interesantes que queremos responder en este webinar del día de hoy. La primera, partiendo de una conversación que teníamos con nuestro compañero David Parra, surge la pregunta de, dentro de tantas estrategias que se ven en el mercado, en acciones, en criptomonedas, en todas partes, en YouTube, en Facebook, y todo el mundo habla de estrategias de trading, pregunta, ¿cuál es la mejor, la más rentable? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que nos la hace nuestro compañero Julio, es, ¿cuál es la temporalidad ideal para operar? ¿Ok? Son dos preguntas puntuales que vamos a responder el día de hoy en este webinar. Bueno, en el trading, partiendo con la primera pregunta, existen diversos aspectos, como ya lo mencionábamos antes, y la forma de ver el mercado. ¿Sí? En el trading de los primeros, por así decirlo, o la primera forma de hacer trading se basaba únicamente en especulaciones fundamentales o en lo que era el sentimiento de mercado. Es decir, las personas hacían trading anteriormente, antes de tecnificarse mucho el sistema, basado en noticias, basado en el movimiento de que la empresa iba bien o iba mal, en euforia y en negativismo o en demanda y en este tipo de situación, ¿cierto? Me hago entender. En sí y en no, en yin y en yang, se compraba y se vendía, según especulaciones. Después de cierta etapa, ciertos movimientos y cierta cantidad de personas haciendo trading, empezaron a descubrir patrones repetitivos dentro del mercado. ¿Qué pasó con estos patrones repetitivos? Se creó el trading técnico o el análisis técnico, que después de un tiempo fue llamado análisis chartista. ¿Sí? Porque combinaron las funciones fundamentales con análisis de las gráficas en general, de los números, de los movimientos. Y empezaron a generarse estrategias basadas únicamente en análisis técnicos. ¿Okay? Hay personas quienes mezclan estos análisis, ¿sí? Nacieron los dos análisis y luego surgió un análisis macroeconómico. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la mejor estrategia? Pregunta nuestro compañero David Parra. Realmente las estrategias dependen de cada persona y dependen de cada personalidad. Me explico. Pasa que en el mercado, yo lo he dicho mucho en mis webinars, en el mercado hay muchas personas que tienen la capacidad de ver ciertos patrones de comportamiento en análisis chartistas que muchas personas no logran ver. Y en otras ocasiones puedo percibir su propia estrategia al momento de yo explicar mi estrategia. Es decir, cuando yo explico mi estrategia de recuadros o rectángulos, es fácil de entenderse porque es simplemente basándose en rupturas o rebotes dentro de un rectángulo. Pero, ¿qué pasa con mi estrategia? La cuestión es que, aunque sea fácil de entenderse, esa estrategia, tú la percibes de una idea diferente o una manera diferente a la que yo la estoy percibiendo. Aunque técnicamente la entrada o la salida de esa estrategia, hablando de la de rectángulos, es en la ruptura del mismo, tú la percibes de otra manera. Es decir, no todos vemos con la misma claridad las situaciones
en el mercado. Es decir, otro paréntesis ahí. Las personas por lo general observan la misma información, pero todos la descifran de una forma diferente. ¿Ok? Entonces, la estrategia que a Joanita Borda le da un 35%, aunque sea exactamente la misma estrategia, habrán situaciones, como por ejemplo lo explicaba nuestro compañero Jonathan Hill en el webinar pasado, donde él es rentable un 21% con la estrategia de los rectángulos. Creo que ustedes estaban en la clase, pero él le adicionó algo más. Aunque yo lo hago, no es una forma eficiente de hacerlo para mí. Lo recomendé porque es cierto que funciona, pero dentro de mi plan de trading no está poner operaciones en límite. ¿Captan la idea de lo que les quiero decir? Es decir, yo uso la misma estrategia porque yo la comparto con ustedes. Jonathan Hill la ha cogido, la ha moldeado y la ha mejorado a su percepción, a su forma de ver esa estrategia. Entonces, para él, la mejor forma de dominar esa estrategia que comparto es usando estrategias límites, es decir, entradas programadas para que cuando rompa el rectángulo, él ya esté allí. Otra cosa es la entrada, otra cosa es el manejo de la operación y otra cosa muy diferente, esa es la gestión de la salida de la operación. ¿Vale? Esos 3 puntos tienen que tenerlos muy claros para que no hayan confusiones. Otra vez, la entrada, la gestión y la salida de la operación. Son 3 temas completamente diferentes, porque van ligados al 90% en psicología. Entonces, puedes tener una estrategia como la de Cristian Daza, que te puede dar hasta un 13% de rentabilidad, que también lo puedes ver en mi canal de YouTube. Cristian Daza tiene una operativa que le da a él un 13%. Bueno, a él no. La operativa casi siempre en sus movimientos genera rentabilidades supremamente grandes, del 13, del 12, del 11, del 10, 5% casi siempre. O sea, es muy consistente una rentabilidad del 5% en ese tipo de operativa que nuestro compañero Cristian Daza hace. La cuestión es, cuando ingresas a esa operación, ¿cómo gestionas la operación? Entonces, replanteémonos algo, muchachos. Tienes una entrada perfecta. Cristian Daza tiene una entrada 99.8% de perfección en entrada. ¡Pum! O sea que es posible que no falle una entrada. Al igual yo con los rebotes, que también les compartí, gracias al cuadro de que nuestra compañera Joana Domínguez compartió, me di por enterado porque no lo sabía que tenía una rentabilidad efectiva del 100% a la hora de entrar en una operación. De entrar. Paremos de contar. Entendamos que la entrada en la operación es una cosa. Entonces, una estrategia te puede servir para entrar. Pero si no tienes una estrategia una vez dentro de la operación para gestionar ese movimiento que pueda darte, si no sabes cuánto movimiento puede darte la entrada, porque vas a ciegas en ese segundo aspecto de la estrategia, ni mucho menos llegas a consolidar el tercer punto de lo que es una estrategia, que es salirse de la operación, podrás tener efectividad del 100% en una entrada, pero no vas a ser consistente ni rentable la cantidad que tú quieres. ¿Me hago entender? Entonces, las estrategias abundan en YouTube, las puedes ver.
Te van a hablar de volumen, del level 2, de la ruptura de aquí, de la ruptura de allá, de la ruptura del triángulo descendente, ascendente, el cuadro, del rectángulo, del círculo, del plato, del B, del cuerno, del gato, de Pikachu. Vas a encontrar innumerables estrategias, libros y todo de trading que te van a decir incansables cosas gigantescas. Información vas a encontrar demasiada. Pero lo que no te van a decir, la mayoría de esas cosas, es que la entrada es una cosa, la gestión es otra completamente diferente y la salida de la operación es todo junto a la vez. ¿Ok? Entonces, para profundizar en el trading, para ser rentable realmente, basta con una sola estrategia. Puedes coger una de las que hay en todas las partes, pero tienes que aprenderla a gestionar, conocer el movimiento de esa estrategia, de esa operación, saber cuánto se mueve, qué tanto es el ratio de movimiento que esa estrategia tiene, 10%, 5%, 2%, con centavos casi siempre se mueve 10, centavos casi siempre se mueve 50, un movimiento, un balance, un término medio de movimiento de esa operación. Tiene en ocasiones un retrocesos muy agresivos, se protege en dónde se protege, cómo debes gestionarla, una EMA de 8, una EMA de 4, una EMA de 5, en la EMA de 20, en 10 minutos, en 15 minutos, en 20 minutos, en 5 minutos, ¿dónde gestiono? ¿Dónde? ¿Cómo? Detrás de Bigua, detrás de Biguama, me creo un nuevo analizador, me creo otro indicador, le meto a eso level 2, le meto a eso volumen, le meto a eso profundidad de mercado, le meto Fibonacci, le meto RSI, lo que les quieras poner para gestionarla. ¿Ves el campo una vez ya dentro? Es que muchas personas confunden el trading con la entrada y se les olvida que después de que ya estás montado en la vaca loca, en el toro, es donde se pone lo complicado. Porque allí, si no tienes una estrategia clara para tener esa entrada y para aguantar las mil y una cosas que pasan por tu cabeza, para gestionar esa psicología, te va a cachetear así el mercado. Y puede que nunca falles en la entrada, puede tener la mejor entrada a nivel internacional y ser el mejor entrador del mundo, nivel Dios en entradas. Pero en el segundo punto de esos tres que les estoy diciendo, no tienes ni idea, entonces de nada te sirve una entrada. Saldrás con $2, $3, $4, $5, $20, un día 30% de ganancia. ¡Guau! Al día siguiente, ¡pum! No, porque no tienes completo dominio sobre esa estrategia. Entonces, de nada sirve, vuelvo y lo repito, quede muy claro específicamente eso, si no tienes control de esos 3 puntos de una estrategia, difícilmente vas a ser rentable. ¿Cómo logramos nosotros en Feliz Inversiones esa estabilidad? Se los he estado diciendo, llevamos 4 años con mi persona, con esta cabeza, con este pechito, buscando la forma conjunto a ustedes de cómo dominar la estrategia y hemos encontrado situaciones que nos hacen mejorar esa estrategia. Primero la bitácora, la segunda el manejo correcto de la bitácora y lo último y lo más específico que ha llegado a nosotros gracias a nuestra compañera es el cuadro de rentabilidad. ¿Cómo funciona? Ahí está el video en YouTube. Y hay 8 videos desde el principio al final donde se habla de ello. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que aún no está terminado. Porque es que es tan difícil encontrarle el dominio a la estrategia y a la vez entenderse a sí mismo con la psicología. Y es que cada persona tiene su universo, ¿sí? Y para mí no es la misma situación o el mismo sentimiento
de entrada que el tuyo, David, ni mucho menos el de Yarledi o Julio. Yo entro pensando en que voy a ganar tanto, pero Yarledi puede que tenga sentimiento de euforia y entra pensando en que va a ganar tanto. Julio entra pensando en que no se va a arriesgar mucho y va a ganar solo esto. Mientras que David Parra puede entrar empezando, queriéndose ganar $2.000 en un día o hacerse millonario en 2 horas. Entonces ya empiezan a jugar las situaciones de la psicología con la estrategia de cada uno. Entonces, para responder a tu pregunta, David, ¿cuál es la mejor estrategia? La mejor estrategia es conocerte a ti mismo. Dominar, primero que todo, tu psicología y entender que hay 3 puntos claros, sólidos y concisos que tienes que entender antes de tener una estrategia, ¿sí? Y eso lo va a demostrar tu plan de trading. Si no tienes esto dominado, será difícil obtener una rentabilidad en el trading. Difícil, ojo, no imposible, porque ya tenemos compañeros que operan con nosotros en Fénix Inversiones que son completamente rentables sobre el 21% y los conocen. Les pueden preguntar directamente por el grupo si lo quieren. Pero ¿de qué se trata? De una consistencia, de un plan, porque tú no puedes entrar a operar sin un plan. Ejemplo, lo repito en muchos de mis webinars y pueden ir a ver desde el primero que fue como hace 3, 4 años, donde yo los mencioné. Yo tenía un error muy, muy grave de operativa, que era cuando ya me montaban la estrategia, ya entraba, ya tenía la estrategia y ya tenía la operación montada, se me enfriaban las manos, me daba escalofríos y no sabía cómo controlar eso. Lo menciono muchas veces, que en la bitácora lo leía muy a menudo y después de leerlo tanto y meditarlo tanto y observarlo tantas veces, me di cuenta de que la única forma de yo controlar esa sensación era colocando mis gráficas en temporalidades de 1 hora. Para de contar. Y así lo tengo escrito en mi plan de trading, para controlar emociones, que es el paso número 7. El paso número 7, y también van a verlo muchas veces, que yo les enumero muchas veces mis 9, 10 pasos de mi plan de trading, ¿sí? Cómo dominarme. Situaciones que yo percibía que me funcionaban y que empecé a darme cuenta de que sí era real. Entonces, claro, cuando empezaba a sentirme así, me daba cuenta era que las gráficas estaban muy rápidas, porque de pronto la temporalidad estaba muy pequeña. ¿Qué hacía? Pasaba la temporalidad a 1 hora y me tranquilizaba, me iba mejor en la operación. Ya no tenía conflicto de pensamientos. Ya veía que la gráfica estaba haciendo lo que yo quería que hiciera. Porque ya había entrado bien, entonces empezaba a gestionar. Ahora se me iba la olla también. Después de un tiempo me di cuenta de que cuando ya pasaba 1 hora me relajaba demasiado y entonces la gráfica se me devolvía y no me percataba de eso. Entonces empezamos con Cristian Hernández y todos los que ya llevan tiempo a indagar, bueno, ¿y de qué manera? Creo que hay un webinar donde hablo de eso. ¿De qué manera gestionamos esa operación para ganarle y sacarle mucho mejor provecho? Muchas ideas surgieron, entre esas, nuestro compañero Mauri nos compartió, que también lo van a ver en algunos de los videos, yo sé que lo están viendo en el canal de YouTube, ahí lo vas a encontrar. Mauri nos compartió su estrategia de trailing stop y Cristian Daza la rectificó, donde él nos decía, yo opero con trailing stop y salgo el 1%. Después de que yo tenga asegurado el 1%, dejo que la operación se mueva como quiera, me tranquiliza. Bien, eso fue una de las opciones que sacamos, mejoramos el trading de muchas personas, porque muchas personas sacaban el 1% y se aseguraban, y si la operación se devolvía, bien, si sacaban $300, pues muy bien. Pero fue una forma en la que nuestra estrategia empezó a mejorar.
Hernández y yo optamos por seguir una EMA de 8 que solamente se pone en la gráfica, lo explico muy bien. No queremos que la incrementen o que la coloquen en la gráfica para operar, porque realmente no es la estrategia que nosotros manejamos, pero se puede utilizar para hacer trailing stop pegado a una EMA rápida de 8 periodos, exponencial o simple, como la quieran colocar, y irse protegido debajo de esa en 5 minutos. Una estrategia que se manejó o se está manejando, aún está en pruebas, para ver qué tipo de rentabilidad o para qué estrategia funciona mejor la protección en la EMA de 8 periodos en 5 minutos. Y así sucesivamente. Vas a encontrar mucha información dentro de nuestras clases con respecto a ese tipo de gestión que vendría siendo el segundo punto, una vez montado en la operación, en la estrategia. Y la tercera es la cúspide de todo, que es la que te da a ti la rentabilidad, es cuándo salir de la operación. Aún no hemos llegado a definir cómo salir correctamente de la operación. ¿Y qué estamos haciendo para eso? Hemos diseñado con nuestra compañera Joana Domínguez, que aún está en nivel intermedio, ni siquiera está en nivel avanzado, pero que se ha tomado la molestia de crear un cuadro de consistencia donde nos dice, primero, los parámetros de qué tan rentable es la estrategia, qué tanto de movimiento, cuál es el porcentaje promedio de movimiento de la estrategia, si es 5, 10, 15, 20. Entonces te vas a ir dando cuenta de si tu estrategia se mueve en 5, 10, 15, 20 centavos, cuál es el promedio de movimiento, si va hasta la esquina y vuelve, si llega a media cuadra y se regresa, y así sucesivamente para ir profundizando en el conocimiento de tu estrategia. ¿Ok? También lo vas a poder ver, que ya lo explico mejor y más detalladamente en el cuadro, creo que es el video número 8 de cómo hacer consistente realmente. ¿Sí? Entonces, en ese proceso estamos, David, de encontrarlo. ¿Vamos por muy buen camino? Claro que sí. ¿Ya somos rentables? Claro que sí. ¿Pero que queremos la perfección que podemos obtener? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos un plan. ¿Vale? Y el cuadro de consistencia te va a decir a ti dónde debes salir con tu estrategia, con tu forma de actuar, con tu forma de pensar, con tus desniveles emocionales. ¿Vale? ¿Qué te lo dice? La cantidad innumerable de operaciones que vas a hacer de aquí en adelante, una vez empieces a operar. Por eso te recomiendo, haz 3 diarias y anótalas con tu puño y letra en la bitácora, porque tu tesis va a salir de allí. Y todo esto es un proceso que tienes que hacer paso por paso. ¿Cuál es tu mejor estrategia? Te lo va a decir tu bitácora. Esa es la respuesta. La mejor estrategia que puedes encontrar la verás en tu bitácora. ¿Sabes por qué? Porque eres tú mismo el que descubre qué es lo que mejor se te da, qué es lo que mejor ves en el mercado. Yo puedo mostrarte mi estrategia del cuadro. Si tú la aprendes a utilizar y va acorde a tu visión, a tu perspectiva de movimiento, al análisis que tú haces y te sientes cómodo con emociones y todo, y va ligado a ello, la adoptas para ti, empiezas a irte de la mano con ella y empiezas a hacer lo que acabamos de hablar, los 3 puntos, terminarás por dominar esa, incluso podrías pasar por encima de mí muy fácil, porque ya hay muchos puntos adelantados donde usted se puede basar para no cometer los mismos errores que ya se han cometido de muchas personas, innumerables errores, y los repiten. Vuelvo y lo digo, lo repito muchas veces y lo digo textualmente, dar vueltas, círculos infinitos en el mismo error y no salirse de ahí. Lo repito mucho, muchachos, y sean conscientes. Miles de personas en el mundo que hacen trading
dicen que no sirve y que fracasan porque no se dan cuenta de que todos los días cometen el mismo error. No lo corrigen. No tienen una bitácora donde les jale las orejas. Usted entra muy apresurado. Usted entra muy lento. Usted no respeta su stop loss. Usted no respeta el tal. Todos los días hacen lo mismo. No lo corrigen. Si tú no corriges tu error, no mejoras esa estrategia, una al menos, pues no vas a lograr nunca en la vida ser rentable en el trading. Cuando lo domines, al menos con una vez, y entiendas cómo funciona, pues te darás cuenta de que también lo he dicho muchas veces, que puedes tener 2, 3 estrategias. Los mejores operadores en el mundo tienen de 2 a 3 estrategias para operar. Pero estoy hablando de que tienen esos 3 puntos más que listos, o sea, ya la tienen clara. Tienen el primero, el segundo y el tercero dominados en las 3. Estoy diciendo que hicieron el mismo ejercicio, que también lo explico en los videos de cómo ser consistente realmente en el trading, dominados. Y entonces tienen, como lo hace Cristian Hernández, que ya tiene 2 estrategias, perdón, dos estrategias. Cristian Hernández la tiene. David, Joanita Borda tiene 2, 3 estrategias. Claro que no sé si ha mejorado. Nancy Ramírez, la verdad no sé si tiene aún 2 o ha mejorado. No lo sé. Pero sé que uno de mis alumnos, Cristian Hernández, ya tiene 2. Yo tengo 2 estrategias también. Me ha costado la segunda, que estoy en proceso de dominarla, ¿vale? Pero ya la tengo. Y la segunda estrategia de Cristian Hernández es muy similar a la mía. Pero ¿qué pasa con él? Él lo tiene por sectores de tiempo. Me explico. Tiene una estrategia que también está en los videos, que lo pueden hablar y lo pueden encontrar y lo pueden preguntar en el grupo. Una para apertura, justamente para apertura. Los primeros 5 minutos, incluso antes de que el mercado abra, él tiene una estrategia que le da una rentabilidad bárbara. Y está grabado en webinars. Entonces, claro, los primeros 10, 15 minutos él tiene una estrategia, pam, 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 que va con la volatilidad del mercado, que va con la apertura del mercado. Y luego, cuando se estabiliza el mercado, cuando ya el mercado está bien, sobre las 10:30 am tiene otra estrategia, que va, nuevamente lo repito, con el horario de mercado. ¿Vale? Entonces, eso depende. La mejor estrategia para volvértelo a responder la tienes en tu bitácora, porque eres tú mismo quien se describe a sí mismo dentro de la bitácora, y dentro de esa bitácora es donde está tu mejor estrategia. De ahí vas a sacar realmente en lo que eres bueno. Nadie más se lo va a poder decir, David, solo usted, en tu propia bitácora. Por eso les recalco nuevamente, escriban la bitácora, escríbanla muy bien. El primer mes o los primeros 3 meses, si lo quieren hacer, entre más datos tengas, eso es como una inteligencia de IA, ¿sí? Que nos basamos en datos, pero para usted tener buena consistencia y tener un buen parámetro, tienes que tener datos. Y los datos los sacas operando, equivocándote, ¿sí? 2000 veces se equivocaron para crear el bombillo, y la forma de expresarlo de Thomas Edison es: encontré 2000 maneras de cómo no hacer una bombilla. Pues encuentra 2000 maneras de cómo no operar. Y cuando lo hagas, pues vas a tener una estrategia que realmente se adapte a tu psicología, a tu estrategia de entrada o gestión de beneficios, y a tus ganas de salir con ganancia o pérdidas. La mejor estrategia es la bitácora. Punto. Para todos. Si vean este video o si lo ves en diferido, esa es la mejor estrategia. Descifrarte a ti mismo en tu bitácora, encontrar esa estrategia que ya durante mucho tiempo, sin saberlo, de forma, ¿cómo se le dice? De forma inconsciente, la tienes, porque ahí la tienes.
Una vez te sientas en la computadora a hacerlo constantemente, diariamente, vas a descifrarla de forma inconsciente. Y es ahí donde Trading en la Zona describe en las primeras 10, 12 páginas que la mejor estrategia o la forma correcta de operar y que solo lo tienen los mejores equivale o se equipara a los novatos operando. Ahí está la respuesta. David, muchachos, preguntas, dudas, inquietudes con respecto a lo que acabo de decir. Yo ninguna, me quedó todo muy claro, profe. Ok. Julio. Vale. Yarledis, ¿alguna pregunta? No, todo está súper hasta ahora. Ok. Espero me haya hecho entender. Porque es así. Ok, muy bien. Pasemos a la segunda pregunta del día de hoy en el webinar. ¿Cuál es la temporalidad ideal para operar? La mejor temporalidad para operar, en mi perspectiva, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos y 1 minuto. En mi análisis. ¿Ok? Como academia les recomendamos 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos y 1 minuto. ¿Por qué lo recomendamos así? Bueno, se recomienda estrategia de una macrozona, que ya deben de saber qué es una macrozona, o hablemoslo solamente en temporalidades. Temporalidades de 1 hora, porque hacemos day trading. ¿Sí? No vamos a mirar temporalidades de 2 horas, porque tendrías que esperar 2 horas después de apertura del mercado para hacer una operación, para ver cuándo ahora la segunda vela de 2 horas. Me hago entender, ya es por tiempo. Si vamos a hacer en temporalidades de 2 horas, 3, 4 horas, un día, estamos hablando de operaciones que van a durar por lo mínimo 1 mes. ¿Sí? Porque vas a tener que esperarte 2, 3 días, 1 semana para poder ver un patrón de comportamiento y poder entrar en él. ¿Vale? Estás esperando una ruptura de un rectángulo en temporalidades de 1 semana. Ejemplo. El día de hoy es una vela en temporalidades de 1 día, ¿cierto? O la puedes mirar en temporalidades de 2 horas, pues posiblemente se demore 1 día en ese cuadro de 1 semana para que rompa, o posiblemente se demore 8 días para que ese cuadro de 8 días rompa. Entonces ahí entra la clase especial que di hace 15 días, que es la recurrencia. Vuelvo y lo explico. La recurrencia es el circuito o el movimiento exacto mucho más rápido en menor tiempo, ¿sí? Es decir, entre menos temporalidad o entre más baja sea el periodo de tiempo, menos cambios habrá. Aunque yo tengo una frase que en cuanto más largo sea el periodo de tiempo, más variaciones habrá. Te lo explico de esa manera, ¿cierto? Y es una frase que tengo copiada en la pared porque yo soy amante de poner cositas donde me recuerden las situaciones. Es una estrategia que también lo vas a encontrar en muchos de mis videos que hago. Yo tengo mi oficina con cada papelito puesto de cosas que me van a acordar a mí de cómo resolver cierta situación. Porque nosotros no tenemos la capacidad de una memoria, o bueno, si alguno de ustedes lo tiene, felicitaciones, pero la mayoría no podemos recordar pequeñas situaciones porque se nos van pasando por alto. Entonces, yo pongo un documentico, un papelito en la pared y ahí lo dice. Bien, entonces, retomando, es la recurrencia, puedes disminuir el tiempo para que la misma estrategia te funcione mucho más rápido. ¿Por qué? Porque se va a formar mucho más rápido
el mismo patrón de comportamiento. Ahí hacemos un paréntesis. Las gráficas se mueven exactamente igual. Vuelvo y lo digo. A la arriba, abajo o horizontal. Solo hay 3 tipos de movimientos en las gráficas, no hay más. No existe ninguna. Ahí dicen que escalonado. Obviamente escalonado porque no sube en línea recta, pero realmente lo que estamos hablando es una línea ascendente, una descendente y una horizontal. No hay más patrones de comportamiento. Podríamos decir que es un movimiento 2D, porque es simple o arriba, abajo, horizontal. No hay más. Entonces, claro, la recurrencia es ese mismo patrón, pero en gráficas de 1 hora, pues se va a ver mucho más rápido. Es decir, si yo tengo gráficas de 1 hora, voy a ver el día de ayer y voy a tener 7 horas, o sea que voy a tener 7 velas. Así que puedo ver todo el día de ayer en 7 velas, más la vela de apertura o las 2 velas que llegó el día de hoy, así que ya tengo un patrón de comportamiento, que posiblemente haya un cuadrado y vaya a romper ese cuadrado, porque lo estoy viendo con una mayor cantidad de velas, pero si me bajo a 15 minutos, ya no serán 7 velas, serán 4 velas por cada hora en 15 minutos, ¿sí? Si la pongo de media hora, pues serían 14 velas, si no, pues ya 28. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué pasa con la recurrencia? ¿Que va a tener el mismo movimiento? Sí, pero se va a hacer el movimiento del cuadrado, el triángulo o el ascendente, el descendente y el mucho más rápido. O sea, va a empezar a acortarse en el tiempo las posiciones de movimiento. Entonces, para que me entiendan, voy a hacer un dibujito, vamos a la gráfica, hacemos un dibujito, nuevamente, recurrencia, recuerden, recurrencia, repetición, repetidera, repetición de repetidera. O sea, constantemente es exactamente el mismo patrón. Vamos a rayarlo. Es como el símbolo de infinito. Bueno, a ver, vamos a hacerlo bien porque no me sale bien. A ver, aquí, así y así. Esas son las gráficas. Un circuito infinito de movimiento que se basa en 3 puntos, arriba, abajo y horizontal. ¿Sí? Ya lo he descrito muchas veces, ya lo he dicho muchas veces en nuestras clases. Es un circuito infinito de arriba, abajo, horizontal. Ok. Lo he dicho también muchas veces. Si lo vemos en gráficas de un día, ese circuito infinito se va a tardar, cada vela será un día. Entonces, claro, un circuito infinito, nuevamente vamos a mostrarlo aquí. Tenemos una caída, esto se dio el 5 de marzo del 2021, terminó el 21 de abril del 2021. Comenzó un movimiento alcista que empezó el 21 de abril y terminó el 3 de junio del 2021. Nuevamente un movimiento horizontal que comenzó el 3 de junio, terminó el 22 de septiembre. O sea, miremos que aquí hay un movimiento alcista, luego un movimiento horizontal, que aquí hay un rectángulo. Nuevamente aquí hay un movimiento ascendente que comenzó el 22 de septiembre y aún continúa. Valga otra vez, vamos a rayarlo aquí, vamos a hacer un dibujito, alcista, horizontal y nuevamente alcista. Aquí hay uno bajista. Entonces se repite, alcista, bajista y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Que si esos mismos lo disminuimos a 4 horas, pues vamos a tener un poquito más y mucho más rápido el movimiento. Miremos que dentro de esas 4 horas aún conserva casi que la misma estructura. Tenemos el mismo movimiento bajista, otro alcista, pero acá trata de haber otro horizontal y nuevamente uno alcista. Aquí hay uno bajista, aquí nuevamente uno horizontal, aquí uno bajista, horizontal, alcista, bajista, ¿sí? Y se va repitiendo el mismo patrón dentro de lo que ya hay en gráficas macros más grandes. Bueno, entonces empieza a haber recurrencia del mismo movimiento alcista, bajista, horizontal, entre más pequeños veamos las gráficas.
¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vámonos a gráficas de 2 horas. Agilicémoslo un poco más. Entonces, veamos que partimos desde este punto. Aquí ya vemos un poquito más de movimiento. Vemos que aquí hay uno bajista, uno horizontal, uno alcista, uno bajista completo, uno aquí alcista que se movió. Acá se puso horizontal, nuevamente alcista, nuevamente bajista, nuevamente alcista, horizontal acá pequeño, bajista, alcista y bla, 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 bla. Disculpen. Nuevamente, estamos dentro de la misma situación, pero con mayor recurrencia, con mayor movimiento, repetitivamente el mismo movimiento. Entonces, ya entendido hasta ahí, en una hora vamos a ver mucho más el mismo movimiento, mucho más consolidado, mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros recomendamos en una hora, porque en una hora vas a poder ver, con una sola semana que mires va a ser suficiente, con un solo mes que mires va a ser suficiente. Recordemos que aquí estamos mirando desde este punto de acá, desde 5 de marzo del 2021. ¿Sí? O sea que tenemos desde marzo hasta ahora 5 de noviembre, perdón, el movimiento. Así que en una hora no necesitas ver tan lejos, tan atrás, porque el mercado ya ha pasado de ese movimiento. ¿Vale? Ya no estábamos en el movimiento del 21 de marzo. Estamos ahora en noviembre. Algo que hay que aclarar en ese punto es que sí nos sirve para futuras referencias un soporte o una resistencia. Es decir, si yo aquí tengo estas líneas verdes que ya las han visto ustedes, que yo las pongo en un día, me está dando referencias a que aquí en estos puntos, por ejemplo, el 20 de julio tuvo un doble piso en ese mismo sector de 24,37 y acá tuvo un máximo en 30,65. Eso me sirve para el futuro. Pero mientras yo vea en una hora, tengo un movimiento bastante fuerte, muy lejos, demasiado lejos de este punto. Así que realmente no me va a servir en una hora esa línea de temporalidades tan grandes, sino hasta cuando ya esté cerca de ella nuevamente. De lo contrario, en una hora puedo trazar nuevas líneas o nuevos cuadrados en este punto. O sea que aquí empezamos a ver una recurrencia desde el 18 de octubre. Entonces yo puedo empezar a trazar aquí, por ejemplo, podríamos haber trazado este líneo con esta resistencia en este sector en los 41,87 y lo estoy viendo en una hora. Así que ya me estoy basando en una estrategia de cuadrado o en un soporte y una resistencia en gráficas de una hora. Bien, mire que acá lo puedo usar como ruptura y se me fue en largo. ¿Ven? Es lo mismo, estoy repitiendo la estrategia. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, lo paso a 15 minutos? Bueno, ya estoy viendo que, por ejemplo, el mismo cuadrado me está dando otro patrón de comportamiento, otro que me gusta también mirarlo. Que aquí, por ejemplo, tenemos una consolidación en este sector, otra micro consolidación dentro de una consolidación de una gráfica de una hora. Estoy viendo que hay una consolidación y que mucho mejor hay un cruce de EMAs. Lo pueden ver, se está repitiendo. En una hora no tenemos ese patrón, sino que hay cruce de 20 y 50, que también es un patrón que nos puede gustar, pero la recurrencia del comportamiento me está mostrando. Entonces, entre más datos tenga, mucho mejor. Entonces, claro, en 15 minutos voy a tener 28 velas en un día, o un poco más. Son 7 por 4 por hora. A ver, 7 por 4, 28. Sí, no, a ver, esto me recuerdan, sin las tablas de multiplicar. 7 por 4. Julio, ¿sé que es matemático? 28. Ok, entonces sí estoy bien. 28. Vale, muy bien. Entonces 7 por 4, 28. 28 velas de un día. Estoy abriendo a las 9 de, a ver, ¿dónde estoy? 9 de la mañana. 9:30 AM aquí. Y 28 velas todo el día. ¿Vale? El cierre de la operación es a las 5 y, a las 3:45, perdón.
A las 4 de la tarde cierra el mercado, entonces tengo todo un día de consolidación del día anterior. Mi estrategia me está diciendo, hey, si hay una ruptura en este cuadrado, puedo buscar este máximo de aquí. Y efectivamente se dio. Efectivamente la recurrencia de pasar de horizontal a vertical funcionó. O de horizontal a alcista o de horizontal a bajista. Partamos de ese principio. Mi principio, lo que yo siempre les explico es que empieza en horizontal y busca o abajo o busca arriba. Pero para mí el principio fundamental es una consolidación. Ojo, partiendo del principio fundamental es una consolidación porque de allí parte o arriba o parte abajo. Fácil, ¿cierto? ¿Qué me dice a mí que va arriba? Un movimiento de cruce de EMAs. O sea, este cruce aquí me dice que va arriba. ¿Sí? ¿Cómo puedo definir yo ese cruce con mucha mayor efectividad o claridad? Muy fácil. Me voy a gráficas más pequeñas, en este caso de 5 minutos. Voy a ver el mismo patrón de comportamiento, pero lo voy a ver mucho más pequeñito. ¿Por qué? Porque entre más el francotirador acerque la mira, mucho mejor. Aunque el movimiento va a ser más rápido de la mira, cualquier desviación es 1 kilómetro, pero en este caso usted no se le está moviendo la gráfica para arriba y para abajo, usted la tiene fija. Entonces usted lo que va a ver es el movimiento exacto, porque usted dentro de esta consolidación de 5 minutos, a ver, tenemos de 1 hora, tenemos de 5 minutos y tenemos perdón, 1 hora, 15 minutos, vamos a marcarlo acá para que no se nos olvide. 1 hora, 15 minutos y aquí podemos colocar muy claramente, vamos a colocarlo aquí, una consolidación de 5 minutos. Entonces miren ustedes que esta de 5 minutos, que ya tenemos ahí, 5 minutos, ¿ven? Nos está mostrando una entrada claramente aquí, ¿ven? Entonces yo optaría por entrar de forma más precisa en esta ruptura. ¿Por qué? Porque primero tengo cruce de 20 y 50 sobre 200 y luego sobre sí mismas. ¿Vale? Bien. Habría entrado ahí, aquí justamente. Mi stop loss hubiera sido la protección, entonces hubiera entrado aquí. Mi stop loss hubiera sido la protección de 21 centavos y el primer profit sería a la altura de la consolidación de 15 minutos. ¿Sí? Ya lo explicaba anteriormente en macrozonas y microzonas, que es exactamente lo mismo, pero miramos cómo funcionan las gráficas, Julio. 1 hora, 15 minutos y 5 minutos. Es exactamente la misma recurrencia, el mismo movimiento, pero mucho más rápido. La cuestión es que al tener la gráfica de 1 hora, te vas a marcar un movimiento de 1 hora, o un movimiento de 15 minutos, o el movimiento de 5 minutos, porque también lo puedes bajar a 1 minuto, puedes bajarlo a 1 minuto. Vamos a ver si nos carga la gráfica.